Una de las estrategias adoptadas por los modernistas para imponer cambios dentro de la Iglesia es ignorar los decretos vaticanos que frustran sus iniciativas, actuando por iniciativa propia sin esperar autorización oficial. Este enfoque condujo a la introducción de algunas prácticas ahora generalizadas, como el uso de niñas como monaguillos, sosteniendo la comunión en la mano y el uso de música protestante durante las misas católicas. Además, tales innovaciones a menudo se produjeron sin una intervención abierta de Roma, lo que se interpretó como un consentimiento tácito o, en algunos casos, con una posterior aceptación reticente por parte de la Iglesia. El ejemplo de la comunión en la mano ilustra bien este segundo escenario, donde una práctica inicialmente no autorizada es luego oficialmente aceptada después de haber sido ampliamente adoptada. Parece haber señales claras de que las diaconisas no ordenadas, de una forma u otra, están a punto de convertirse en una realidad en la Iglesia. La naturaleza exacta de este papel aún no está clara, pero es innegable que al menos un obispo tomó la iniciativa, desafiando el status quo formando un grupo de mujeres jóvenes y otorgándoles el título de diaconisas. Este hecho ya es una realidad, y ahora el mundo entero está observando cómo reaccionará la Santa Sede, bajo el liderazgo de figuras como los cardenales Fernández, Roche y, por supuesto, el Papa Francisco. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo y de qué forma. Actualmente crecen las noticias de que el Papa Francisco está consultando con su Consejo de Cardenales y varios expertos sobre el papel de la mujer en la Iglesia. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se publique un documento que autorice oficialmente la presencia de diaconisas no ordenadas, como sugieren los periódicos católicos de confianza? Este desarrollo podría ocurrir a finales de este año o el próximo, cambiando significativamente el tejido de la Iglesia Católica. ¿Cómo cree que Roma, bajo el liderazgo de figuras como Fernández, Roche-Perrin y, por supuesto, el Papa Francisco, responderá a estas iniciativas que no esperan la aprobación universal de la Iglesia ni un decreto papal explícito? La situación actual parece anticipar decisiones importantes que podrían anunciarse ya este año o el próximo. Noticias tras noticias provienen de fuentes católicas confiables que informan sobre frecuentes reuniones entre el Papa Francisco, su Consejo de Cardenales y varios expertos sobre el papel de la mujer en la Iglesia. La cuestión de las diaconisas no ordenadas, ya mencionada en algunos titulares de prensa, parece acercarse a un punto de inflexión decisivo. ¿Cuánto falta para que se publique un documento que regule oficialmente esta práctica? La respuesta a esta pregunta podría tener profundas implicaciones no solo para la estructura de la Iglesia, sino también para su mensaje y misión en el mundo moderno, donde las cuestiones de género y de inclusión desempeñan un papel cada vez más central en el diálogo público y religioso. Según artículos recientes publicados por Infovaticana, un obispo alemán confirió el título de diaconisa a 13 mujeres en el espíritu. Es interesante notar con qué frecuencia se usa el término en espíritu sin especificar exactamente a qué espíritu se refiere. Esta ambigüedad se encuentra a menudo en documentos posteriores al concilio y en las declaraciones de varios papas, que han utilizado expresiones similares para denotar una orientación espiritual menos definida que la que existía antes del Vaticano II. Este tipo de lenguaje ha llevado a muchos creyentes a preguntarse qué espíritu se invoca realmente en estos contextos. En el caso del obispo alemán, se podría interpretar su uso del término como una referencia al actual Zeitgeist, una especie de justificación moderna de prácticas no aceptadas tradicionalmente. Analizaremos juntos su posición y las razones dadas para comprender mejor las dinámicas y tensiones actuales entre las iniciativas locales y las directivas de la Iglesia Universal.
Los alemanes son conocidos por su determinación, y esto también se refleja en las acciones de Luger Schipper, obispo auxiliar de Essen, quien recientemente otorgó el título de diaconisa a 13 mujeres. Estas mujeres completaron un programa de formación de 3 años y medio organizado por la Red de Diaconado de Mujeres, recibiendo la aprobación y el aplauso del Episcopado Nacional. En este contexto, observamos cómo el cambio en la Iglesia a menudo se introduce de manera pastoral, evitando declaraciones doctrinales directas y tratando de lograr nuevos equilibrios a través de prácticas inclusivas. Un ejemplo paralelo puede verse en las bendiciones pastorales de James Martin sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, que, aunque no son comparables al matrimonio sacramental, buscan establecer una forma de reconocimiento eclesiástico. Del mismo modo, se introduce la figura de las diaconisas con carácter pastoral, distinta del sacramento del orden, con la perspectiva de que el tiempo y la práctica puedan modificar paulatinamente las percepciones y normas eclesiásticas. La pregunta ahora es, ¿cómo reaccionará Roma? ¿Se opondrá abiertamente el Papa Francisco a estas iniciativas no autorizadas, condenando y reiterando que tales acciones no pueden emprenderse sin el consentimiento de toda la Iglesia? Una figura del Vaticano dijo recientemente que el Papa Francisco estaba particularmente interesado en el proceso de sinodalidad, que promueve el diálogo entre laicos, obispos y sacerdotes para la resolución conjunta de problemas y el acompañamiento mutuo. Este enfoque parece contradecirse cuando, por ejemplo, el Papa publicó directamente un documento que debería haber sido tratado durante la sinodalidad, potencialmente para salvaguardar la imagen del sínodo mismo. Al fin y al cabo, el sínodo sobre la sinodalidad había elaborado un documento que proponía, entre otras cuestiones controvertidas, la bendición de las parejas del mismo sexo y otras situaciones irregulares. De adoptarse, esta posición podría haber socavado gravemente la credibilidad del sínodo. En cambio, Francisco puede utilizar el poder del papado y del actual dicasterio para la doctrina de la fe, el antiguo Santo Oficio, para promover estos cambios, aprovechando su autoridad y prestigio. Mientras tanto, el Consejo Sinodal, al ser principalmente un órgano consultivo, parece alejarse de la esencia de lo que debería ser la verdadera sinodalidad. Si te gustó el vídeo, comenta Amén. Que Dios te bendiga.